Buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria. Soy su servidora Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y te damos la bienvenida. Vamos a juntos leer la palabra, orar y crecer en el conocimiento de Dios. Ayer empezamos ahí en Mateo capítulo 5 y dice así la palabra del Señor. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiere a la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y hablamos de cómo es cuando te dan un golpe en tu mejilla, que te humillan, que son groseros, y tú dices, no voy a vengarme, no voy a hacer ojo por ojo, la ley del talión, sino le muestras compasión a la persona y es más fácil ganarla para Cristo. Vimos también cuando te dicen que te piden la capa y te quita la túnica, y vimos que la túnica era la ropa interior y la capa era la exterior. Y cuando te quitaban la capa, pues te quitaban todo el tuyo porque era la única que tenías y las túnicas tenías varias. Pero a veces alguien te pide algo porque tiene necesidad. Pero hay mucha gente que no, que quita, que roban. Eso es lo malo, cuando algunos roban la propiedad de otros. Algunos usan la ley para cometer las mayores injusticias. Tuercen los hechos, deforman la verdad, exageran, calumnian, mienten, hacen cualquier cosa para justificarse y obtener lo que quieren. Hacen heridas y se apropian lo ajeno, y sus conciencias les importa muy poco. No tienen conciencia del daño que están haciendo. La palabra y el juramento de ellos pues no tienen valor porque siempre dicen mentiras. Entonces, ahorita, hermanos, estamos sufriendo mucha gente de eso, que te roban tus tarjetas de crédito, que te roban en tu hogar, que a mano armada te quitan tu carro, toda esa gente malvada. Tenemos que orar levantando bandera alrededor de nuestra vida, que el Señor nos cubra, hermanos, para que no nos hagan esos daños. Hay gente que esclaviza a la gente con gastos, cobrándoles impuestos, cobrándoles intereses. Cuidado con eso. Entonces, aceptar cualquier carga impuesta. En la antigüedad, ahí en el versículo dice, en el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y como los judíos estaban bajo servidumbre de los romanos podían ir caminando en la calle y decirle a un judío, llévame esta maleta, o llévame esta carga, o llévame este bulto. Y la obligación era una milla. Pero el judío iba enojado porque lo estaban obligando a hacer algo que él no quería hacer. Pero el Señor Jesús dice, tú que eres cristiano, si te obligan a llevar una milla, llévala 2. Entonces imagínate cuando el cristiano cargaba la carga que le habían dado y iba muy tranquilo, no iba enojado, iba dándole gracias a Dios. Y el romano le decía, pues, ¿qué te pasa? Si siempre están enojados por cargar. Y ahí el cristiano tenía la oportunidad de compartir de Cristo. Es que Cristo me cambió, es que Cristo cambió mi vida. Y es lo mismo ahora, mis amados. Cuando la gente nos quiere hacer algo, podemos nosotros testificar que Dios cambió nuestra vida, que a lo mejor antes éramos iguales que ellos, pero que ahora somos diferentes. Así que el Señor dice, si alguno, así lo dice en el 40, si cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Fíjense ahí en Mateo 27, vemos como el Señor Jesús, en el versículo 32, dice, 32 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 dice,
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Es lo que les estoy diciendo, que los romanos tenían esa autoridad. Iba pasando Simón de Cirene, yo no sé qué estaba haciendo ahí, si vino por la Pascua, ahí estaba Simón de Cirene, y le dijeron, llévale esa cruz, ayúdale a cargar esa cruz. Lo obligaron, porque era una obligación de cargar las cargas. Pero nosotros como cristianos tenemos que ver lo que dice el Señor. Dices, si te piden una milla, ve la doble. A veces, hermanos, hacemos más de lo que nos piden, porque los amamos, porque amamos a Jesús. Estamos dando la segunda milla. A veces nos piden aún en la iglesia hacer algo y hacemos más. Estamos haciendo la segunda milla. Estamos haciendo la segunda milla, el doble. Entonces tenemos que ver eso. Es difícil seguir la segunda milla. Es muy difícil, pero significa que la persona no está amargada, ni protesta, ni se aflige. No se vuelve quejumbrosa, criticando, mira nomás, porque tengo que cargar esto, sino que lo haces con gozo, porque el Señor está contigo, porque tu corazón ha sido tocado por Él, y tú puedes ayudar a esa persona. Entonces tenemos que entender, algunas personas van más allá de lo razonable al insistir, a presionar, a obligar, a forzar a su propia voluntad. Les digo, hay gente que hasta esclaviza. Hay familias que esclavizan a sus hijos, a sus familiares, amigos que te hacen hacer cosas que no debes de hacer. No tienes por qué hacerlo. En los negocios, en las naciones, en todos lados. Tenemos que ser discretos, tenemos que ser sabios. Hay momentos cuando la persona no debe de someterse a la voluntad de otros. Aun cuando te le digan que tienes que hacerlo, cuidado. Ayer estudiamos eso que decía el Señor, no resistáis al que es malo, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, amados. Tenemos que, fíjense cómo dice Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es una bendición, hermanos, cuando nos ayudamos unos a otros, cuando ayudamos a sobrellevar la carga de otra persona. Dice, así cumplimos la ley de Cristo, lo que estaba diciendo el Señor, que si te piden una milla, lleves dos. Y dice, así cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es un ánimo largo, que siempre tienes el mismo ánimo, porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos muy animados, a veces estamos muy desanimados, pero el Señor dice que podemos tener longanimidad, un ánimo largo. Fíjense cómo dice Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso era lo que el Señor Jesús nos decía, cuando decía que si nos pedían llevar una milla, llevemos dos. Y solamente es teniendo el Espíritu de Dios con nosotros, hermanos, podemos tener esa mansedumbre, esa longanimidad. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos que el Espíritu nos bautice, necesitamos que el Espíritu nos llene de Él mismo, para que podamos tener todo esto que dice el Señor Jesús. Fíjense en Santiago,
capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense la sabiduría que viene de lo alto. Es pacífica. Porque a veces decimos, yo tengo mucha paz, tengo mucha sabiduría, pero siempre estás de pleito, siempre estás discutiendo, siempre estás enojado. Pero aquí dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Qué precioso es en conocer la ley de Cristo. Y luego dice ahí, en el versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida. Es la gran ética cristiana, es dar, es dar. Cristo es puntualmente claro, el cristiano debe de ayudar a los que tienen necesidad. Y debemos de hacerlo con una buena disposición. El cuadro es simple. Cuando alguien te pide, el cristiano da y no quita. Sin embargo, la Biblia nos habla de dar indiscriminadamente. Fíjense que dice, el hombre que de bien tiene misericordia y presta sus asuntos con discreción. Dice el Salmo 112:5. Salmo 112:5. Vamos a volverla a leer de ahí mismo de la Biblia. Salmo 112, versículo 5. 112:5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, con prudencia, hermanos, con prudencia, con discreción. Hasta para dar tenemos que tener sabiduría. Hasta para dar tenemos que tener misericordia. Cuidado cuando damos. Hay que hacerlo con discreción. Como dice aquí en el Salmo que acabamos de leer, dice, gobierna sus asuntos con juicio, con juicio. Tenemos que entender, cuando alguien te pide que le des una limosna o que le des dinero, tú tienes que entender si está drogado, si es para emborracharse, si es para gastarlo en vicios. Usa la discreción y di, pues ahorita no tengo. Pero si ves que realmente tiene necesidad de comer, de pagar algo, tenemos que hacerlo, pero con discreción, hermanos, con discreción. Tenemos que actuar con discreción, tenemos que ver el efecto. ¿Realmente está borracho? ¿Realmente lo quiere para drogarse? ¿Para qué quiere el dinero? Ahorita en cada esquina que vamos pasando hay personas que nos están pidiendo y tú los ves tan jóvenes, tan fuertes y tú dices, pues, ¿por qué no trabajan? Puede ser que no hayan conseguido trabajo, no sabemos. Tenemos que tener esa capacidad y esa discreción para dar. Entonces debemos de ser compasivos, mis amados, debemos de tener esa compasión, tenemos que ser como era Cristo. Él nos dejó el ejemplo. Tenemos que reconocer que nosotros somos diferentes, que nosotros somos hijos de Dios, que somos diferentes a los demás. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, si nos está yendo bien, podemos ayudar con discreción, como les estoy diciendo, con discreción. En 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 7 y 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y eso lo hemos puesto como para darle al Señor, pero es para el dador alegre, para el que le da a la gente, para el que comparte lo que tiene, lo que necesita al otro, pero con discreción, saber gobernar bien las cosas y nuestro dinero, hermanos. Es muy bueno ayudar a otros, pero hay gente que abusa de los cristianos. Hay gente que va a las iglesias cristianas solamente a pedir dinero, no a buscar a Dios, no a buscar la salvación, sino a que se les dé para seguir tomando. Llegan con mentiras, llegan diciendo cosas que no son. Tenemos que tener discreción. Tenemos que ser sabios hasta para dar. Vamos a orar, mis amados, esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, no hay mayor dador que tú, Señor, que nos has dado lo más grande que es tu Hijo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a dar. Un buen cristiano sabe dar, sabe ayudar, sabe, Señor, a levantar al caído. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros. Ayúdanos a aprovechar oportunidades que tenemos para compartir lo que tú eres, lo que tú has hecho en nosotros. Que demos testimonio, Padre, de lo que tú, cómo nos cambiaste, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día. En tu nombre, amén. Hermanos, si tú estás ahí escuchándonos y no has recibido a Cristo, yo te invito en esta tarde a que abras tu corazón y le digas: Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados. Señor, adóptame como hijo tuyo. Límpiame de toda maldad, Señor. Que yo sea tu hijo, que yo esté escrito en el libro de la vida, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Los esperamos esta noche a las 8 para orar juntos ahí en la iglesia. A las 8, aquí mismo, Congregación Victoria, a las 8 de la noche. Y mañana vamos a seguir adelante de cómo amar a nuestros enemigos. Así que nos vemos mañana también a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.